Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que vamos a hacer principalmente es repasar para el evaluativo de control. Algunas comisiones lo tienen el jueves, otros lo tienen el viernes, pero aquí más que nada lo que quiero hacer es lo siguiente. O sea, más que explicar el ciclo de White, ejercitarnos haciendo ejercicios con los trabajos prácticos 2 y 3. Después les voy a explicar cómo hago yo para diseñar el algoritmo de manera un poquito más fácil, que es por lo menos el método que yo utilizo. Cada quien puede hacerlo como se le dé la gana. Y tenemos el repaso para el evaluativo y resolveremos dos modelos de evaluativos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar antes de hacer todo esto? Primero que nada tenemos que tener en cuenta de que los datos que comúnmente utilizaremos, en tanto a nivel de lo que serían pruebas de programación en general, casi siempre utilizamos problemas numéricos, dan problemas numéricos. En este caso específicamente, ¿qué datos vamos a utilizar? ¿El tipo entero y los datos de tipo flotante? ¿Cuáles eran los datos de tipo flotante? Por ejemplo, 3,14. ¿Cuál era un entero? El 2, por ejemplo. Ahora les procedo a explicarles el ciclo do while. ¿Qué es el ciclo do while? ¿Para qué sirve? Bueno, lo que hace principalmente el ciclo do while es lo siguiente. Nosotros la inicializamos y se van repitiendo las instrucciones, o sea, las instrucciones directamente se ejecutan. O sea, se ejecutan, simplemente se ejecutan mientras la condición se cumple. O sea, hasta que la condición, digamos así, poniéndolo de una manera un poquito más gráfica. Vamos a poner aquí. Si num, mientras que num sea distinto de cero. Supongamos que el usuario nos va ingresando una cantidad X de números, pero cuando nos ingresa el cero, se termina el ciclo. O sea, el usuario puede ingresar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero esos números no son de cero, no son iguales a cero. O sea, son distintos de cero. Mientras que esos números sean distintos de cero, mientras que no sean iguales a cero, la condición se va a seguir ejecutando. O sea, se le va a seguir pidiendo al usuario, dame numerito, dame numerito, dame numerito. Y esto es lo que aquí nos está mostrando. Prácticamente lo que tenemos aquí, estas dos rayitas, es una compuerta lógica. Y bueno, lo que se hace en la compuerta lógica es lo siguiente. Tiene que cumplirse una u otra condición. O sea, el ciclo while se ejecuta mientras, se va dando instrucción, mientras se cumpla la condición. El ciclo while se ejecuta mientras se va ya cumpliendo la condición. Y cuando no se cumpla directamente, se cierra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el usuario nos ingrese cero, listo, se cierra el programa, dejamos ejecutarlo y el programa va a seguir con el análisis de los datos que se dieron en el ciclo do while. Ahora vamos a ver cómo resolver dos o tres ejercicios de lo que serían los trabajos prácticos y recién vamos a hacer dos evaluativos de control. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio de TP2B. No sé si exactamente el ejercicio 1, pero bueno, es lo mismo. Está en el trabajo práctico y los vamos a resolver ahora. ¿Qué es lo que nos pide este ejercicio? Dice, en un video que se administran los datos de los n socios. Primero que nada vemos esto. Se administran los datos de n socios. ¿Y qué nos indica eso? De que primero que nada vamos a tener que poner la estructura. Le vamos a tener que pedir al usuario, a ver, ¿con cuántos socios vamos a trabajar? O sea, ¿cuántas veces se va a repetir el ciclo? Vamos a definir una variable, int socios. Va a ser, lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner aquí printf. A ver, siempre, nos acordemos siempre de punto y coma en C. Ingrese la cantidad de socios. De socios a cargar. A cargar. Generalmente este espacio que yo le dejo es algo opcional para que el programa se vea mejor y se ejecute de una mejor manera, ya que le damos al usuario un pequeño espacio para que pueda hacer la carga del dato. Vamos a hacer ahora una función de lectura scanf
un dato de tipo entero. Vamos a poner el ampersand y vamos a ver socios. A ver, aquí puse mal, era una coma, listo. Y ahí tenemos la primera parte del ejercicio. O sea, ya tenemos los n socios. El usuario nos puede ingresar cualquier cantidad y bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Nos dice que se suministran tres datos. Esto, vamos a ir aquí a Paint. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Va a haber de entrada, no sé, a ver, aquí voy a poner la cajita. De entrada vamos a tener tres datos. 1, 2 y 3. ¿Cuáles van a ser esos datos? Edad. Edad. Segundo dato, deporte. Deporte. A ver. Deporte. Y sexo. Y en sexo vamos a tener dos opciones. O sea, puede ser... A ver, ahí ya voy a hacer algo aquí. Sí. Puede ser masculino o femenino. A ver, masculino. Masculino. Y nos dice que el masculino va a tener el número 1. O sea, vamos a poner aquí el 1. Y el femenino va a ser el número 2. A ver, ya pongo otro aquí. Tipo, este masculino. Y el femenino va a ser el número 2. Femenino va a ser el número 2. Perfecto. A ver. Ahí. Sí. Ya lo estoy haciendo. Bueno, aquí ya tenemos esto. Ya tenemos lo que sería la primera parte. Ahora vamos a ver cómo hacer la segunda parte. Ya habiendo visto lo que sería la primera entrada de datos, vamos a proceder con la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Aquí nos dice que realiza un deporte, sea fútbol, natación, hockey, y este se ingresa la edad claramente. ¿Qué es lo que generalmente nosotros tendemos a hacer aquí? Hacemos lo siguiente. O sea, a veces cuando no entendemos bien la consigna, le metemos tres contadores. Uno para fútbol, uno para natación y otro para hockey. Cuando en realidad eso no es lo más conveniente. Tenemos que apegarnos a esto. Principalmente siempre nos tenemos que apegar a la consigna. No hay que hacer más que lo que nos pide la consigna. Ahora nos dice que se desea saber cuántos socios tienen entre edad de 30 y 50 años, que practican fútbol, socios femeninos, masculinos y menores de 16 años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a hacer una lectura tanto de la edad como del deporte y del sexo. Vamos a poner aquí, a ver, voy a definir aquí las variables. Int edad, int sexo, a ver, int lo que sería int, vamos a poner aquí deporte, int dep, listo. Ahí ya tenemos las cuatro variables definidas. Esto que nos va a servir como una variable para el ciclo, una variable para el ciclo. O sea, primero que nada, también eso es algo que me olvidé de hacer, que es definir una variable x. Ahora ya les voy a explicar por qué voy a definir una variable x. Que nos va a servir como una variable, es una variable de control. Una de control. En deporte, bueno, ahora lo que procedemos a hacer es a pedir la edad, deporte y el sexo. Vamos a hacer printf. Vamos a hacer
scanf. Vamos a poner aquí. Ingrese la edad. Vamos a leer la edad. El ampersand. Edad. Vamos a poner otro printf. Vamos a poner otro scanf. Y ingrese el deporte. Aquí le podemos especificar al usuario. O sea, vamos a copiar esto que está comentado. Copiar. Y lo vamos a poner en el printf. Cosa de que el usuario ya sepa más o menos para cada valor qué deporte va a conllevar la dirección. Después tenemos ahora hay que leerlo ahora. De para las comillas scanf de ampersand dep. Y ahí ya estaríamos leyendo la edad, el deporte y solo nos faltaría leer el sexo. Printf. Ingrese el sexo. 1 para masculino y 2 para femenino. Para femenino. Y vamos a leer lo que es a variable. Scanf. Vamos a ponerlo aquí. Y el ampersand. Listo. Ahí ya tenemos las 3 entradas de datos. Ahora vamos a aplicar lo que sería la estructura switch para la parte de sexo. ¿Y cómo aplicamos eso? Vamos a aplicar eso. Vamos a poner aquí switch. Evaluamos expresión sexo. Después, en el caso 1, me olvidé aquí de definir, voy a definir aquí dos contadores. Int cont más va a ser igual a 0. Y vamos a hacer que esto aquí cont vaya aumentando su valor. Recordemos que a los contadores siempre, pero siempre, los inicializamos de 0. Vamos a poner aquí printf. Número inválido, Esto lo estoy haciendo con switch, pero también perfectamente lo podemos hacer con if. Case 2. Vamos a poner aquí la sentencia break. ¿Qué tenemos que definir ahora? Un contador para las socias femeninas. Int cont fem va a ser igual a 0. Cont fem más. A ver. Y ahí ya tenemos la parte de los contadores, la variable de sexo ya hecha. Ahora vamos a ver cuántos socios son menores de 16 años. Y ahí vamos a empezar con la aplicación de las compuertas lógicas. Ahora veremos lo que es compuerta lógica para la edad. ¿Qué es lo que va a pasar ahí con el primer ítem? Dice que tiene que tener una edad entre 30 y 50 años y también practicar fútbol. Bueno, esto lo podemos hacer de una manera muy simple. Acordándonos aquí de que, primero que nada, hay que poner el while y vamos a poner x menor a socios. Y vamos a poner que x vaya aumentando su valor. ¿Por qué? X más. Básicamente, lo que hice ahí es lo siguiente. El usuario nos dice, bueno, vamos a cargar 7 u 8 socios. Bueno, vamos a cargar 7 socios. Genial. Mientras que X, que está inicializada, a ver, aquí le voy a inicializar el 0, esto me olvidé de hacerlo. Mientras que X sea menor,
a ese número es que va a ir subiendo su valor y se va a ir repitiendo el ciclo. O sea, nos va a ir pidiendo que volvamos a ingresar, y así sucesivamente, hasta que x tenga el mismo valor que la variable socios. Listo. O sea, que vamos a hacer lo siguiente. A esto, a la estructura switch, esto, vamos a poner aquí. A ver, aquí. A ver. Y listo. Aquí tenemos la estructura switch. Ahora veremos cómo hacer lo que sería la compuerta lógica para el primer ítem. Vamos a poner if si la edad, o sea, edad está entre 30 y 50 años, y edad mayor a 30 y edad menor a 50, vamos a poner aquí otro ampersand, o sea, otra compuerta lógica, y dep es igual a 1. Vamos a añadir un contador aquí, int cont a, va a ser igual a 0. A todos los contadores siempre hay que definirlos, o sea, hay que especificar el valor de entrada nomás. A ver, vamos a poner aquí cont a, va a ser más. Y listo, cerramos el punto y coma. A ver, aquí tenemos edad. Bueno, ahora qué es lo que tenemos que hacer aquí. Después nos dice que es cuántos socios femeninos tiene el club, cuánto masculino, ya lo hicimos a eso. Y ahora tenemos que ver el tema de los que son menores de edad. If edad menor, ¿vale? Son menores de 16 años. A ver, veamos. Son menores de 16 años. If edad menor a 16 va a ser igual. Vamos a poner ed men más. ¿Por qué no sale este error aquí? Porque todavía no definí la variable, simplemente todavía no he definido el contador. Int ed men es igual a 0. Listo. Y ahí este contador dice en 0. Ahora lo que vamos a hacer es más que nada mostrar los resultados. Antes de empezar con el ejercicio de multiplicar, lo que voy a hacer es que, bueno, le hice unas cuantas modificaciones al código para que quede de una manera un poco más simplificada. Por ejemplo, aparte del sexo, acá en caso de que no sea igual a 1, de que no se cumpla esta condición, bueno, el contador femenino, el contador de socios femeninas va a aumentar. En caso de que generalmente, hay veces que nosotros no podemos correr el lenguaje C en una computadora por algún que otro motivo, o sea, porque no reconoce librerías o de una u otra manera, a veces pasa que no podemos correrlo. Les voy a dejar en el link de la descripción del video este compilador online. Básicamente nosotros copiamos y pegamos el código acá y lo ejecutamos. Aquí nos va a pedir cuántos socios va a ingresar. En este caso voy a hacer 2. Edad 23. Juega al fútbol. Masculino. Vamos a poner de 34 de edad. Fútbol. Y masculino. Y aquí nos da, los contadores nos imprime dos resultados, lo cual indica que el programa finalizó correctamente. Y ahora sí, vamos al ejercicio de tablas de multiplicar. En diferentes trabajos prácticos de programación, lo que nos piden generalmente es un ejercicio muy típico, que es que el usuario tiene que ingresar un número y el programa le va a mostrar su tabla de multiplicar. Lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a enseñar esta que a mi parecer es la más simple.
vamos a utilizar la estructura común de C. Aquí vamos a poner return 0, punto y coma al final, nunca se olviden del punto y coma. Ahora vamos a hacer en la parte de declaraciones variables, vamos a definir tres variables, int i, tabla, result. ¿Para qué vamos a utilizar cada una de estas variables? El i va a ser como esa variable que nosotros utilizamos es más que nada el contador de cómo va a ir creciendo la tabla. O sea, eso vamos a ir viendo durante lo que sería el ciclo for, que el i básicamente es como esa variable que va a ir aumentando, que va a hacer que la tabla se vaya imprimiendo. Ahora la veremos en el ciclo for. Primero que nada, vamos a hacer un printf. O sea, vamos a mostrar un mensaje al usuario que diga, ingresa un número. Punto y coma al final. Vamos a leer eso, scanf. Como es un dato de tipo entero, aquí lo que vamos a hacer es hacer uso de esta variable. Vamos a leer la variable tabla. Aquí nos faltó el ampersand. Y ahí ya tenemos terminado lo que sería la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Vamos a utilizar el ciclo for. Aquí como ven el Visual Studio ya me completa. Lo que nos dice es que i empieza siendo 0. ¿Sí? Mientras que i sea menor a 10, a ver, va a ir aumentando. Vamos a hacer que empiece en 1. Ahí está. O sea, mientras que se cumpla esa condición, i va a ir aumentando. O sea, va a hacer repetir 9 veces, creo, 9 o 10 veces. A ver, vamos a poner aquí 0. Bueno, ahí estamos. Vamos a definir, o sea, vamos a utilizar la variable result. Vamos a poner que result es igual a tabla por i. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un printf, punto y coma al final. Vamos a poner aquí esta n, que es para que básicamente vaya bajando de renglón. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a especificar el tipo de dato. Aquí vamos a tener un dato de tipo entero y por d. Va a ser igual a result. Va a ser igual a otro dato de tipo entero. Ahora vamos a hacer lo que sería la concatenación de las variables. Vamos a poner aquí, lo primero que vamos a poner es tabla, que es el número que nos ingresa el usuario, y result. Y ahí ya vamos a tener lo que sería el ejercicio terminado prácticamente. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a copiar este código. Vamos a copiar, vamos a pegar acá. Nosotros le vamos a ingresar cualquier número, por ejemplo el 7, y aquí ya nos va a salir la tabla. Lo que hice aquí es básicamente de que i va a empezar siendo 0, y sería este número, o sea, todo este número, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esos son el i que va aumentando, mientras que esta condición se cumple y yo voy imprimiendo la tabla desde lo que sería el ciclo for. Aquí yo le pido al usuario que me dé un número, y a ese número básicamente lo pongo en la tabla. Es muy simple, aquí hago una concatenación. ¿Por qué he puesto esto? ¿Por qué? Resulta de que aquí estamos trabajando con datos de tipo entero. Si estuviéramos trabajando con datos de tipo float, aquí hubiera puesto porcentaje 2 por f o por directamente porcentaje f. Pero aquí estamos trabajando siempre con números enteros. Si lo que ustedes puedan, tienen que trabajar de la mejor manera con números enteros. Es lo más recomendable. Ahora, por una cuestión de tiempo, vamos a finalizar el video. En el próximo video vamos a resolver dos evaluativos en la parte 2 de este video. Y también les voy a explicar buenas prácticas, o sea, al momento de programar.